Muy buenos días. Estoy muy contento de estar con ustedes esta mañana. Para los que no me conocen, soy el pastor Pavel, sirvo en la iglesia de Impacto Sur en Tegucigalpa y he estado viniendo varias veces, ya hay muchos que sí me conocen y estoy bien contento de estar con ustedes. Les decía a los hermanos del primer servicio que le envían muchos saludos los hermanos de allá. Hay un buen grupo que están orando por la iglesia acá. Y damos gracias porque sabemos que el Señor es fiel y está alcanzando más personas. Y como vemos en el pasaje de hoy, como vamos a ver en el pasaje de hoy, el Señor alcanza la vida de las personas y las transforma. Hoy voy a hablar sobre Juan capítulo 4, versículos de 1 al 42. Esta es una historia muy conocida entre los cristianos. Es la historia de la mujer samaritana. La historia de la mujer samaritana. El título que tengo para la enseñanza es Derribando prejuicios y paradigmas en nuestra vida, derribando estos prejuicios y paradigmas. Pero antes de que entremos al tiempo de predicación completo ya, quiero que oremos por favor y que me acompañen. Bendito Dios y Padre, agradecemos por tu gracia, como cantábamos, tu gracia es mayor para con nosotros. Siendo inmerecedores, Señor, nos has alcanzado y nos has permitido ver la luz del Evangelio resplandeciendo en nuestra vida. Oramos por este tiempo de estudiar tu palabra, de ver el testimonio de esta mujer samaritana. Señor, que puedas obrar en nuestro corazón, que puedas enseñarnos, dirigirnos y también cambiar áreas, Señor, que necesitamos abandonar de nuestra vida actual, Señor, que podamos ser transformados por tu palabra y ir renovando nuestro entendimiento, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, dando convicción y dando dirección a cada uno de mis hermanos y a mí dándome la sabiduría y la elocuencia para predicar tu palabra con libertad, con verdad, pero también con temor, Señor. Dirígenos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces les decía que titulé la enseñanza Derribando prejuicios y paradigmas. Coca-Cola hizo un anuncio y hizo un experimento social y colocó a 5 personas vestidas de X o Y razón, era su típica manera de vestir, y detrás de un cristal estaban ellos y del otro cristal estaban las personas a quien se le hacía la pregunta: ¿a qué cree que se dedique esa persona? Los que estaban adentro no podían verlos, los que estaban acá afuera sí podían verlos y evaluar y decir. Entonces yo les pregunto, ¿qué clase de persona es esa que se ve en la fotografía? ¿Qué dirían que hace? ¿O qué pensarían? Y si alguien quiere responder, que me responda con fuerte. ¿Qué piensan al ver esa persona? ¿Que es alguien malo? Ok, vamos a seguir la siguiente diapositiva. ¿Qué piensan ahora? ¿Qué piensan ahora? ¿Y qué quiero mostrarles? Lo fácil que nosotros somos dados a hacer prejuicios. Fácilmente nosotros nos hacemos idea de las personas sin conocerlas, sin entenderlas, y qué fácil es que despreciamos a las personas por su condición o por cómo se visten o cómo andan. Simplemente porque nos hacemos un prejuicio y podemos pensar, esta persona no tiene necesidad de Dios. Como introducción, hoy quiero darles un poco de contexto de Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es la historia de la mujer samaritana. Sí, gracias. Es el inicio del ministerio de Jesús. En simultáneo a estos pasajes o que rodean este pasaje está Juan 3. En Juan 3 Jesús le comparte a Nicodemo, un hombre religioso, y en Juan 5 Dios comparte el evangelio con el paralítico de Betesda. Estas historias tienen muchas similitudes. Nicodemo, la mujer samaritana, el paralítico, y vemos que ellos tienen una necesidad, que su necesidad no es Dios. Ellos no están buscando la salvación. Nicodemo, aunque era religioso, pensaba que ya tenía la salvación, y los otros dos no están buscando la salvación, solo están buscando solventar sus necesidades. No entendían las cosas espirituales,
ni Nicodemo, aun cuando era religioso, el Señor le dice: tú eres maestro de Israel y no entiendes esto. Y ninguno de los otros estaba entendiendo al principio lo que Jesús le estaba hablando. Jesús les explica cuál es su necesidad más grande y lo saca del error. Ellos están pensando que su necesidad es lo que están buscando, pero al final les muestra que hay una necesidad mayor, y es que lo conozcan a Él y que vengan a los pies de Dios. Vemos tres tipos de personas: uno religioso, la segunda una mujer de mala reputación, y el tercero un paralítico o un mendigo que estaba a la puerta de la ciudad. ¿Qué vemos en común? Que todos necesitan de Dios. Todos necesitaban de Dios, y que Dios no hace acepción de personas. El Señor no rechazó a ninguno. Muchas veces nosotros sí tendemos a hacer eso. Pensamos: esta persona no necesita de Dios, o yo clasifico a las personas. Ahora, así como habían similitudes, también hay contrastes entre Nicodemo y la mujer samaritana. Vemos que Nicodemo es un líder religioso, la mujer samaritana es una mujer de mala vida, inmoral. Nicodemo es un teólogo erudito, estudioso de la ley, sin embargo no conocía a Dios. Esta mujer es una campesina sin educación. Este hombre reconoce a Jesús como maestro, como un hombre que proviene de Dios, pero la mujer samaritana ignora completamente quién es Jesús. Este era un hombre rico, ella era una mujer pobre. Este era un hombre de élite de la sociedad, de la alta sociedad judía. Ella era una de las escorias de la sociedad. ¿Qué nos muestra Dios en estos versículos que vamos a estudiar? Que el amor de Dios no tiene límites, que el amor de Dios no tiene fronteras. El amor de Dios no hace acepción de personas. El amor de Dios trasciende lenguas, etnias, religiones, clases sociales, colores políticos, traspasa todo. ¿Qué podemos ver en Jesús? Que Jesús no tenía prejuicios, que Jesús aprovechaba cada oportunidad que Dios ponía en su camino para testificar del Evangelio. Ahora, quiero que entendamos un poco más. ¿Qué es un prejuicio? Todos tenemos prejuicios, y no siempre los prejuicios son malos. La idea de un prejuicio es una idea preconcebida. A veces esa idea preconcebida puede ser acertada, pero por lo general le damos una connotación negativa, porque significa que hacemos una idea sin tener el conocimiento o el entendimiento de las cosas. Hay muchos tipos de prejuicios. Hay prejuicios sociales, hay prejuicios culturales, hay prejuicios religiosos y también prejuicios personales. Y eso es parte de lo que vamos a estar viendo esta mañana. También está lo que son los paradigmas. ¿Qué es un paradigma? Son ideas, prácticas, costumbres o tradiciones que hemos aprendido. Costumbres que las practicamos y las damos por hecho, pero no sabemos realmente de dónde surgen. Simplemente lo hacemos porque así me lo enseñaron, porque así lo dice la tradición. Sin embargo, nosotros como creyentes tenemos que romper los paradigmas cuando no son bajo el fundamento bíblico. ¿Qué significa? Que yo puedo estar haciendo cosas en mi vida cristiana simplemente porque los demás la hacen así, pero yo no tengo una base o fundamento para hacerlas como Dios quiere. Y un ejemplo que tengo ahí es un ejemplo de unos monos. Esta es una ilustración de lo que es un paradigma. Un experimento: pusieron a varios monos y pusieron arriba de la escalera los bananos. Entonces todo mono miraba el banano y ellos decían hacer subir, pero cuando el mono subía, tiraban un chorro de agua a los monos que estaban abajo, chorro fuerte. Entonces los monos empezaron a asociar que cuando un mono subía, venía el chorro de agua y los castigaban. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los monos? Empezaron a golpear al que subía. Con el tiempo, ya ningún mono subía. ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a cambiar a los monos. Sacaban a un mono viejo y metían uno nuevo. Pero como el mono nuevo veía que los otros no lo hacían, ya ellos
no se incorporaban. Aunque veían la banana, les extrañaba por qué no lo hacían, y solo hacían las cosas por costumbre o por tradición. Y esa es la idea de un paradigma. Cuando nosotros hacemos las cosas porque los demás las hacen, porque así lo ha enseñado la sociedad o la cultura, pero no tenemos una convicción de por qué hacerlo. La Biblia nos lleva a nosotros, los hijos de Dios, a vivir con convicciones. ¿Por qué hacer las cosas? Porque Dios nos dice que así debemos hacerlas, porque la palabra de Dios lo establece de esta manera. Vamos a ir al pasaje y vamos a irlo leyendo por partes porque es un poco largo, y vamos a ir viendo los primeros 6 versículos para darles un poco de contexto. Juan 4, versículos del 1 al 6. Cuando pues el Señor, entendiendo que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, junto a la heredad que dio Jacob a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús se había acercado al lado de Judá, ahí pueden ver el mapa, y Jesús estaba predicando. Jesús estaba empezando su ministerio y muchas personas se estaban arrepintiendo, muchas personas estaban viniendo a Cristo. Entonces los fariseos estaban viendo esto y ya empezaba el celo de ellos, y ellos dicen: los discípulos de Jesús están bautizando, Jesús está bautizando más personas que Juan. Y había un sentido de rivalidad. ¿Qué buscaban los fariseos? Que hubiera contienda entre los hermanos, porque eran hermanos. ¿Okay? ¿Qué hace Jesús? Sabiamente Jesús se aparta de la región de Judea y se introduce a la región de Samaria. ¿Qué está haciendo Jesús? Está cuidando el corazón de sus discípulos y cuidando el corazón de los discípulos de Juan. Ahora, Jesús dice en estos versículos que le era necesario pasar por Samaria. Y lo que vemos aquí es que había una cita divina que Dios había preparado para que Jesús le compartiera a una mujer el evangelio. Y debemos entender que nosotros somos guiados por la soberanía de Dios. Es el Espíritu el que guía a los creyentes y pone en nuestro corazón compartir, pero es nuestra tarea obedecer e ir y ser sensibles a la voz del Espíritu Santo para llegar a esa cita que Dios establece, donde una persona puede cambiar su vida. El lugar donde es el encuentro es en Sicar. Sicar estaba ubicado en Samaria y era parte del reino del norte. Cuando Salomón, después que su hijo heredó el trono, se dividió el reino en dos: el reino del sur y el reino del norte, Judá e Israel. ¿Y qué pasó? Hubo una división entre el pueblo y ellos empezaron a dividirse y a seguir prácticas que más adelante vamos a ver que se convirtió en Samaria porque fue conquistada por los asirios, y se contaminaron y ellos empezaron a tener prácticas paganas junto con adorar a Dios. Pero había una combinación y los judíos, los grandes Judea, los veían con repudio. Ya no querían ni relacionarse con los samaritanos. Incluso a Jesús lo llaman: ¿eres tú samaritano? Como haciendo: esto es un insulto para ti porque tú no estás compartiendo lo que nosotros compartimos. Entonces este es el contexto, esto es lo que está sucediendo. Y en este tiempo vamos a ver 4 tipos de prejuicios que muchas veces tenemos las personas. Prejuicios y paradigmas. Entonces vamos a leer los versículos del 7 al 9. El versículo 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Que soy mujer, a mí que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Cuál era la costumbre? Lo que les había dicho: había una enemistad entre los samaritanos, y esta mujer se sorprende como un judío, Jesús era un rabí, tenían una vestimenta particular muchas veces, y ¿qué hace?
habla con una mujer. Entonces Jesús está rompiendo dos prejuicios que eran culturales. Primero, él lleva el evangelio a los samaritanos, a los que ellos veían como enemigos y como inmundos. Y segundo, lleva el evangelio a una mujer, lo cual era visto de una forma inapropiada, era visto como algo incorrecto. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que Jesús va rompiendo esos prejuicios culturales que muchas veces nosotros tenemos. A veces nosotros nos hacemos la idea, para yo hablarle a una persona de Cristo, primero debo conocerla, primero debo conocer su cultura, primero debo conocer su manera de vivir. La gente es diferente y actúa de formas diferentes y puede ser que sí haya un cierto sentido de diferencia y que la cultura marque una cierta diferencia, pero yo les puedo afirmar algo. En cada cultura todas las personas tienen una necesidad de comer, ¿o no? Todas las culturas tienen una necesidad de agua. ¿Qué nos enseña esto? Que todos los hombres tienen necesidad de Dios, porque Dios los creó para alabar y adorar a Dios. Y aunque el hombre lo niegue, en su interior todo hombre tiene una necesidad de Dios. ¿Cuál es el problema? Que el hombre está enceguecido por su pecado y el hombre es rebelde a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debo entender? Que es mi responsabilidad llevarles el mensaje, que yo no me debo acomodar a sus patrones de conducta y a sus hábitos, sino lo que yo tengo que hacer es que ellos vengan a Dios y que ellos adopten lo que Dios quiere, como ellos quieren que vivan. Eso es nuestra tarea. O sea, hoy vemos en día a la iglesia acomodándose al mundo y teniendo prácticas en la iglesia para ganar las personas. Eso es incorrecto. Yo debo vivir para Dios y que mi modelo de vivir sea un ejemplo para que ellos comprendan que hay una diferencia, que yo soy un ciudadano del reino de Dios y vivo como tal, y que ellos deben imitar a Dios en su carácter, conducta y santidad, y no nosotros apegarnos al mundo. ¿Qué necesitamos entender? Que el evangelio siempre va a chocar en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque el evangelio los confronta, porque el evangelio les muestra su condición, su pecado. Sin embargo, debemos hacerlo en amor para que ellos vengan a los pies del Señor. Para los que no conocen a Dios, el evangelio es locura. Pero para los que le conocemos, el evangelio es poder de Dios para salvación. Porque el evangelio saca a las personas de las garras de las tinieblas y las trae a la luz. Literalmente, el evangelio libera al esclavo de las garras de Satanás para que tenga libertad del pecado, para que ahora viva para Dios. Y por eso es que predicamos el evangelio. Y por eso el fundamento de nuestra fe está basado en el evangelio. Y por eso necesitamos crecer en conocer el evangelio. Entonces Jesús derriba estos dos prejuicios. Él comparte a esta mujer, aún eso era contracultura. Y también Jesús la lleva a conocer su palabra. Vamos a continuar, versículos del 10 al 18. Y aquí vamos a ver prejuicios sociales del 10 al 18. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué vemos acá ahora? Prejuicios sociales también. Nosotros podemos decir: yo debo conocer a esta persona para ahora hablarle de Cristo. Cuando vemos esta historia, Jesús no conocía a esa mujer, es su primer encuentro, y Jesús aprovecha esa oportunidad para hablarle del evangelio.
Entonces yo no tengo que conocer a las personas. Lo que yo sí tengo que hacer es compartirles si la oportunidad se apresta. Yo debo buscar esta oportunidad. Segundo, las personas ponen como excusa: debe haber un ambiente apropiado. Jesús está en el desierto. Jesús está en un pozo con mucho calor, a las 12 del mediodía, con sed, y aproveche el lugar. Entonces no hay un lugar, sino que nosotros debemos ver que la oportunidad se dé y nosotros compartir el evangelio. Es necesario primero solventar sus necesidades. Ese es un prejuicio que nosotros tenemos. Yo no estoy diciendo que no sea importante ayudar a alguien. Si podemos, hagámoslo. Pero yo puedo ayudar y solventar una necesidad, pero más adelante va a tener otra necesidad. Pero hay una necesidad que todo ser humano tiene, y es la necesidad de Dios. Una vez que esta necesidad se solventa, todas las necesidades van a ser suplidas por Dios mismo. Entonces yo debo utilizar la necesidad de esta persona genuinamente para yo llevar a esta persona a que entienda que hay una necesidad mayor y que pueda conocer a Cristo. Y eso es lo que el Señor hace. Esta persona iba por agua y le dice: yo tengo un agua que es mejor, que es mayor y que va a saciar tu sed para siempre. Eso es lo que le está diciendo. Y Jesús está tirando el anzuelo para que ella se interese y venga. Entonces, ¿qué estamos viendo en Jesús? Que Jesús la trata con amor, que Jesús la trata con misericordia. No la juzga, aunque Jesús sabe quién es. Le dice: tantos maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. O sea, Él conoce qué clase de mujer era, pero eso no lo detiene, porque Él está mostrando su amor. Tampoco Jesús se avergüenza de hablar y compartir la palabra con ella. Y muchos dicen que la idea de que ella iba a sacar el agua es que Él iba a tomar de la propia vasija de ella. Esta mujer era una mujer repudiada. ¿Por qué venía a las 12 del mediodía? Porque las otras mujeres normalmente lo hacían o temprano o un poco tarde, cuando había más sombra. Pero ella no quería coincidir con las otras mujeres, porque las otras mujeres señalaban y se burlaban por ser una mujer de mala vida. Había rechazo hacia ella. Sin embargo, vemos que Jesús tampoco la discriminó socialmente. A veces nosotros podemos hacer eso, discriminar a las personas. A veces podemos discriminar: es que tiene mucho dinero, o no tiene nada. Ahora, ¿cuáles son mis prejuicios sociales? Yo puedo decir: la vida de esta persona es un desastre, no se va a arrepentir, anda más perdida, ¿para qué le voy a compartir? Podemos decir: Dios no lo tomará en cuenta, porque es tan malo y es tan grave su pecado que Dios no lo va a rescatar. Esos son prejuicios. Yo sé qué clase de ficha es: este es más diablo que el diablo. Podemos pensar así. O por ser rico ni me va a escuchar. O es muy pobre, que le comparta a otro. O por su profesión o reputación, porque es un político, porque es una prostituta, porque es un religioso. Nosotros tendemos a hacernos prejuicios. ¿Pero qué hace Jesús? Jesús le ofrece agua viva. ¿Pero qué pasa? La mujer no entendía. Ella no entendía cuál era su necesidad más profunda. Pero sin embargo ella le pide: Señor, dame de esa agua. Pero el Señor va a proceder a mostrarle que es necesario primero conocer dos condiciones para que pueda tomar de esa agua. La primera es conocer la realidad del pecado en su vida. O viéndolo de otra manera, que ella cobre conciencia de su pecado, porque ella sí sabía cuál era su pecado, pero no sabía cuán malo era su pecado delante de Dios. Y dos, que pueda reconocer la identidad de su Salvador. ¿Quién es el que le habla? Que pueda entender que este hombre que le hablaba es Cristo. En este pasaje, hermanos, encontramos al magistral ganador de almas ganando un alma más para Dios. Y él le dice: el don de Dios, dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te habla. Y esto levanta el interés de ella, porque cuando le dice: si conocieras el don de Dios, cambió el chip de la mujer. Porque ella lo estaba viendo como un hombre común. Pero cuando le dice el don de Dios, el regalo de Dios, ella piensa: bueno, ya este es un hombre religioso. Ya no está pensando es un hombre común. Yo no sé si les ha pasado, pero a mí sí, que a veces estoy platicando con una persona, no la conozco, y estoy platicando, y la persona está hablando con toda libertad.
Pero si le digo que soy pastor, cambia de inmediato y empieza, amén. Sí, así es, gloria a Dios. Y a veces muchas personas son así, aunque no conocen de Dios. Entonces, algo así pasó con esta mujer samaritana. ¿Qué pasa? Ella pensaba que era un hombre común. Nicodemo pensaba que era un hombre de Dios, pero no pensaba que era Dios. ¿Y qué debemos entender? Que la persona que no tiene a Cristo, eso es lo que piensa de Jesús. Aún en muchas religiones piensan Jesús es el Hijo de Dios, pero no entienden que Jesús es Dios. Y nuestra tarea como cristianos, hijos de Dios, es llevarlos a que ellos conozcan a Cristo. Nuestra tarea es encaminarlos. Dios es quien va a ir confirmando su obra. Y esto es lo que vemos en el pasaje. Jesús empieza de forma progresiva mostrándole quién es Él. Jesús le explica que todo el que bebiese de esta agua, del agua que ella andaba buscando, iba a tener sed otra vez. Esto desde luego no lo podía entender la mujer samaritana. Como Él le dice, si bebes de esta agua que yo te ofrezco, no tendrás sed jamás. No lo podía entender. Ella seguía pensando en un agua física y ella no entendía cómo este hombre, si no tenía nada, no podía sacar el agua del pozo. Pero Jesús le va dando un poco más. San Agustín dijo en su confesión: Señor, tú nos has hecho para ti mismo, y nuestros corazones no hallan reposo hasta que no reposan en ti. Esta es la realidad del hombre. El hombre no haya verdadero reposo hasta que haya reposo en Dios, y esto es lo que le ofrecía Jesús. Y también hay una verdad acá, que todo lo que la tierra pueda proveerte no es suficiente para llenar tu corazón. Todo lo que este mundo te ofrece no es suficiente para llenar tu corazón. Lo único que puede llenar el alma y todo el corazón del hombre es la presencia de Dios en su vida. Y eso es lo que Jesús le estaba ofreciendo. Un teólogo, George Herbert, dice: los placeres de este mundo duran unos pocos y breves años, pero los placeres que Dios da duran toda la eternidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Eso. Gozo y plenitud para toda la eternidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para la humanidad? Este mismo gozo. Pero el hombre lo desprecia. Ahora, esta mujer no se daba cuenta de que el agua de que le había estado hablando Jesús era un simbolismo espiritual, que se estaba refiriendo a todas las bendiciones que una persona recibe cuando cree en Jesús como su Señor y Salvador. Llena su corazón. Y algo muy importante es ver esto, que Jesús la lleva. Ya Jesús despertó su interés y después le muestra otra capacidad de Jesús, porque le dice: verdad has dicho, varios maridos has tenido, pero el que tienes no es tu marido. Eso alerta más a la mujer. Y ella dice: Señor, ¿acaso eres tú profeta? Ya pasó de ser un hombre común, después a ser un hombre de Dios, ahora eres profeta. Y eso es lo que Dios va haciendo en la vida de las personas, va afirmando y dando convicción en su corazón. Sin embargo, algo muy importante es que yo debo reconocer mi corazón, mi condición caída. Únicamente los que se ven perdidos pueden ser salvos. Si yo reconozco, estoy perdido, pido ayuda y clamo. Y eso es lo que Dios dijo Jesús a Zaqueo: el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Entonces Jesús nos lleva hasta que reconozcamos esa condición. Necesito de Dios. ¿Qué implica eso? Que debo arrepentirme y debo recibir esa bendición, esa agua viva. Quienes realmente tienen sed de justicia, quienes realmente anhelan esa salvación, confesarán y abandonarán sus malos caminos. Eso es un resultado de conocer a Cristo. Abandonan su pecado. Ahora, Jesús respondió al interés de la mujer ofreciéndole la oportunidad de confesar sus pecados, de recibir el perdón para purificarse y para pasar de la iniquidad a la justicia. Eso es lo que el Señor le está mostrando. Sin embargo, vemos que no la está forzando, la está llevando a que ella tenga una comprensión y que ella decida volverse al Señor. Ahora, ¿qué hacemos cuando alguien nos confronta con el pecado? ¿Cómo reaccionamos? Pueden haber varias formas. Me puedo enojar y puedo rechazar a aquel que me está mostrando que soy pecador.
o puedo reconocer, tiene razón y me arrepiento. Esto fue lo que esta mujer hizo. Al final él creyó en Jesús y no se enojó, aunque el Señor confrontó su pecado. ¿Qué vemos? Que la respuesta del Señor la desarma, porque le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, y esto has dicho en verdad. Y aquí hay un principio bien importante, que mientras Jesús la felicitaba por su sinceridad, a la vez le estaba confrontando con su pecado. Y es importante ver que al negarse, al llamar marido a este hombre con quien estaba viviendo, Jesús estaba rechazando la idea de unión libre o solo juntarse. O sea, Jesús está diciendo: estás en pecado porque estás unida con este hombre y tampoco es tu marido. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que Dios realmente constituyó el matrimonio. ¿Y qué quiere Jesús? ¿Qué quiere Dios? Que se concrete el matrimonio. No es la idea de solo juntarse, porque Dios lo ve como pecado. Ok, la mujer, sacudida y sorprendida por el preconocimiento de Dios, por la omnisciencia de Jesús, le dice: Señor, parece que tú eres profeta. Y al llamarlo profeta, estaba afirmando que este hombre tenía un conocimiento más allá de su entendimiento y que no podía ocultar su pecado. Entonces quedaba desarmada. Y saben, eso es lo que hace la palabra de Dios. Cuando nosotros somos confrontados con la palabra de Dios, la palabra nos desarma, nos deja sin excusas para decir: es mentira. No, la palabra nos muestra la verdad y nos muestra la condición de nuestro pecado. Por eso, a la hora de llevar el evangelio, lo que yo debo hacer es exponer a las personas a la palabra de Dios. No acusarlas, no señalarlas, no condenarlas, sino exponerlas, que ellas vean en el espejo de la Escritura quiénes son realmente. Ahora, el Antiguo Testamento usa la metáfora del agua viva para describir la limpieza o la pureza espiritual y la nueva vida que viene con la salvación a través de la transformación que el Espíritu Santo hace. En Jeremías 2:13, pueden buscar Jeremías capítulo 2, versículo 13. Jeremías capítulo 2:13 dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Entonces, esto es bien interesante, porque ¿cómo se llama Dios a sí mismo? ¿Cómo se llama Jehová a sí mismo? Dice: fuente de agua viva. Fuente de agua viva. ¿Qué le estaba ofreciendo Jesús a la mujer samaritana? Vuélvete a Jehová, la fuente de agua viva. Vuélvete a mí, que soy Dios, fuente de agua viva. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Cuál es el pecado más grave del hombre? No son todos nuestros pecados, todas las faltas que cometemos. La falta más grave es despreciar a Dios, darle la espalda a Dios. Porque dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisterna. Buscaron saciarse en otras cosas que no son Dios, y eso es lo que hacemos. Nos vamos tras el dinero, nos vamos tras el éxito, nos vamos tras la familia, nos vamos tras muchas cosas que quitan el lugar a Dios. ¿Y qué era lo que Dios quería? Que se arrepintiera y que se volviera a Dios, que se volviera a Cristo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Al invitarla a tomar de esta agua viva, estaba llamándola a Él, estaba hablando que Él le ofrecía vida espiritual, una fuente inagotable que iba a llenar su alma y iba a llenar todo su ser y todo su corazón. Y esa es la necesidad más grande del hombre. Ahora, Ezequiel capítulo 36 versículo 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré entre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaré mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué hace Jesús cuando uno conoce a Jesús? Una agua inagotable brota de nuestro interior, que alcanza a otros, y eso vamos a verlo un poco más adelante. Ahora, una vez que esta mujer es confrontada con su condición, busca ser religiosa. Y es lo que vamos a ver en los versículos del 19 al 26. Volviendo a Juan.
Juan 4, 19 al 26. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece, tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, o sea, vosotros los judíos decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Quiero que pongan atención, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Adorar lo que no se sabe es idolatría. Eso está diciendo, ustedes son idólatras. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. La respuesta contundente de Jesús. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Qué vemos en esta porción? Los prejuicios religiosos, los paradigmas, que se vuelven un impedimento muchas veces para conocer el Dios verdadero, que se vuelven un impedimento para crecer y servir y adorar a Dios como Dios quiere. ¿Qué vemos que está haciendo Jesús? Derribando los argumentos de esta mujer, derribando las tradiciones. Ella empieza diciendo: nuestros padres adoran en este monte. Es una tradición que había aprendido. Derriba las costumbres y prácticas sin fundamento. El Señor les había dicho que fueran al templo a adorar, pero por la división que hubo entre Judea y Samaria, pues ellos dicen: no podemos ir al templo, pues vamos a hacerlo a nuestra manera y vamos a ir a adorar acá. Derriba las malas enseñanzas. Les dice: ustedes no saben lo que hacen, nosotros sí sabemos que hay que el Cristo viene de los judíos, dice. Derriba la incorrecta adoración, o sea, derriba la idolatría y derriba la religiosidad y resalta la relación que Dios busca con cada persona. Ahora, traigámoslo a puntos prácticos. Nosotros podemos decir que es un prejuicio, la iglesia es un edificio, pero no, la iglesia no es este edificio. La iglesia somos los creyentes que formamos parte del cuerpo de Cristo. Podemos decir las religiones de los domingos dentro de la iglesia. Entonces yo vengo solo los domingos, pero allá no oro, no estudio, no me reúno con mis hermanos y me porto como quiero. Eso es el conocimiento equivocado. La iglesia es un montón de reglas y prohibiciones. Tampoco se trata de eso. No son reglas, se trata de vida espiritual. Así me lo enseñó mi familia, o mi familia siempre me trajo y así lo aprendí. Así me lo enseñó el pastor o el sacerdote. Yo quiero decirle que si lo que el pastor o el sacerdote o quien sea le haya enseñado no tiene un fundamento bíblico, está fundamentado en reglas humanas. Yo tengo que buscar que todo lo que yo haga, la liturgia, la celebración del culto, cómo me comporto, cómo vivo, debe verse a la luz de las Escrituras. Yo debo vivir conforme a lo que la palabra me enseña, y toda tradición, costumbre, práctica que vaya en contra de la Escritura o no está en las Escrituras, tengo que desecharla. La gente dice: puedo adorar y seguir a Dios a mi manera. Muchos dicen: yo creo en Dios, yo tengo mi fe, pero no creo en la iglesia, no me congrego, no creo en estas personas, lo hago a mi manera. Completamente erróneo. O sea, la Biblia me dice que uno de los frutos de un cristiano es que se congrega y vive para Dios en alabanza y adoración con los hermanos. Y este versículo dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es la verdadera adoración? ¿Qué es lo que Jesús le estaba explicando a esta mujer samaritana? La verdadera adoración significa que un creyente entra a la presencia de Dios por la fe. Y allí Él alaba y adora, porque ahora estamos en Cristo. Nosotros podemos presentarnos delante del trono celestial y adorar. Su cuerpo puede estar en una cueva, en una cárcel. Visitamos la cárcel y hay muchos hermanos ahí, en un campo, pero
el Espíritu de Dios está ahí y pueden ellos adorar a Dios. No tenían que ir a un cerro, a un monte a adorar, sino que ahora viene. Cuando Cristo llega a nuestras vidas, nosotros podemos adorar donde quiera que estamos. Ahora, esto no significa no congregarse, no significa eso. Pero ¿qué significa? Que ya no es por algo tradicional o externo como lo estaban haciendo los judíos. Ellos cumplían reglas, venían y celebraban los cultos, se congregaban, pero su corazón estaba lejos de Dios. Isaías dijo: este pueblo de labio me adora, pero su corazón no está rendido a mí. ¿Qué es lo que Dios quiere? Una relación, una comunión. ¿Cómo tenemos esa relación? Por medio de Cristo. Así que Jesús anunció a esta mujer que desde ahora la adoración al Padre sería en espíritu, en verdad. El pueblo judío había reducido el culto a las formas, ceremonias externas. Los samaritanos habían inventado sus propias reglas de adoración, sus propias formas, y Jesús los está corrigiendo a los dos, porque le está diciendo: los judíos han caído en el engaño y ustedes también. ¿Cuál era el problema de los samaritanos? Que no era la escritura su fundamento. Ellos habían iniciado prácticamente su propia religión que estaba desconectada con la verdadera adoración. Así que cuando el Señor dijo que la adoración se había de ser en espíritu y en verdad, estaba reprendiendo tanto a judíos y samaritanos. Ahora, la frase donde Jesús le dice: yo soy el que te está hablando, hay un profundo significado acá, porque Él está usando una frase del Antiguo Testamento, un nombre de Dios. Yo soy el que soy, dijo que Moisés iba a revelarse a su nación. Entonces Jesús le está diciendo: yo soy Jehová, yo soy Dios, yo soy ese Mesías prometido al cual los judíos esperan y toda la humanidad espera. ¿Qué estaba haciendo? Y vemos el progreso. Primero esta mujer lo ve como un hombre, después lo ve como un hombre de Dios, después lo ve como un profeta, y ahora Jesús se le está revelando como el Mesías. Y saben, ella tomó la decisión, esta mujer creyó. ¿Cuál fue la reacción? El versículo 28 nos dice que la mujer dejó el cántaro, lo tiró y se fue al pueblo. ¿Qué muestra esto? Muchos eruditos y todos los estudiosos coinciden que esta mujer creyó en Jesús, que esta mujer se convirtió a Cristo. Y dice que ella abandonó el cántaro. Esto simboliza las varias cosas que en la vida habían empleado esfuerzo por saciar sus profundos anhelos, pero todo era fallido. Todo lo que llegaba a su corazón la cansaba. Pero ahora había encontrado algo mayor. Y por eso algo mayor que encontró, ¿qué hizo? Lo dejó. Ella había ido por agua, pero encontró el agua que realmente sació su sed. Ahora, no solo dejó su cántaro, sino que fue a la ciudad. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque cuando una persona llega a los pies de Cristo, cuando una persona es salva, empieza a haber un deseo en su corazón y empieza a pensar en los demás. Los demás necesitan lo que yo he encontrado. Los demás necesitan a Cristo, y empieza a hablar de Cristo. Empieza a pensar: mi esposa, mi esposo necesita a Cristo. Mis hijos necesitan a Cristo. Mis hermanos, mis padres necesitan a Cristo. Mis compañeros de trabajo necesitan a Cristo. Hudson Taylor, un misionero, dijo: algunos tienen celo por ser sucesores de los apóstoles. Yo más bien querría ser un sucesor de la mujer samaritana, que mientras ellos se ocupaban de la comida, ella se olvidó de su cántaro en su celo por las almas. Y qué bonito lo que esto dice. Al principio ella estaba enfocado en lo terrenal, pero cuando conoció a Cristo se enfocó en lo espiritual. ¿Y qué estaban los discípulos? Enfocados en lo terrenal, aun cuando ya conocían a Cristo. Y muchas veces eso es lo que nos pasa a nosotros. Estamos tan enfocados en las cosas de este mundo que no estamos viendo el verdadero sentido de nuestra vida cristiana. No estamos viendo el verdadero propósito por el cual Dios nos alcanzó. Ahora, aquí vemos el poder de Dios. Ella conoció el don de Dios, el regalo que Dios le había dado para vida eterna y salvación. Pero era necesario que primero entendiera su condición y después entendiera quién era Jesús.
¿Cuál es el problema de estos prejuicios sociales, culturales? Ayúdame con la siguiente, porfa. Bueno, que producen otros prejuicios en nosotros, muchos prejuicios personales que se vuelven una barrera para que las personas conozcan al Dios verdadero. Se vuelven una barrera para llegar al Evangelio. A veces impiden una verdadera adoración y una verdadera relación con Dios. Eso es lo que impide. Se vuelven una barrera que frena la expansión del reino de Dios, porque yo vivo bajo temor, bajo duda, bajo incredulidad. Me impide ver la necesidad urgente que las personas tienen de Cristo. Cuando vemos esta mujer, su testimonio, dice en el versículo 29, fue muy sencillo. ¿Qué fue lo que ella hizo? Fue al pueblo, invitó a todos los vecinos del pueblo diciendo estas palabras: venid, vean un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Parece que es el Mesías. No les dijo que era el Mesías, pero sembró la inquietud en el corazón de estas personas. Despertó el interés para que ellos pudieran venir y constatar por ellos mismos si este era el Cristo. Y esa es nuestra tarea. Nuestra tarea no es convencerlos. Nuestra tarea es compartirles el Evangelio para que Dios obre en sus corazones, y va a ser Dios quien progresivamente va a ir afirmando sus vidas y dándose a conocer a ellos. Ahora yo quiero que piensen, esta mujer estaba huyendo, iba al mediodía porque no quería que la rechazaran, que se burlaran, pero ¿qué hace cuando conoce a Cristo? No le importa. Va al pueblo, va a la puerta donde estaban los líderes y les dicen: vengan, he conocido a un hombre. Y eso es lo que hace el Evangelio cuando conocemos a Cristo. No nos importa que nos rechacen, no nos importa que nos vean de menos, pero yo quiero compartir de Cristo. Este testimonio fue sencillo. No era una teóloga, no llevaba 10 años de ser cristiana, o 2 o 1. Llevaba unos momentos. Pero su testimonio fue impactante para este pueblo. Su testimonio cambió la vida de este pueblo. Ahora, Jesús derribó también prejuicios personales. A veces prejuicios que nosotros vemos como pensamos: hay mucho tiempo, todavía me queda tiempo, no entiendo la urgencia de predicar. ¿Por qué? Porque nadie sabe el día de la hora, dice la palabra. Veamos los versículos del 27 al 42 esta vez. Vamos a leer bastantito. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega o la cosecha. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este Salvador del mundo, el Cristo. Nuestros prejuicios, nuestros temores, basados muchas veces en cosas infundadas, nuestros conceptos equivocados, nuestro propio pecado, son impedimentos para que nosotros hablemos a los demás de Cristo. Pensamos: no me van a oír.
yo no puedo tener las palabras como las usa el pastor David o el pastor Ariel, o yo no he estudiado tanto. Son las excusas que nosotros ponemos. Pero esta mujer, que no tenía conocimiento bíblico, creyó en Jesús y fue y testificó, y el fruto fue abundante, fue multiplicador. Ahora, Jesús dice en uno de los versículos: el deleite del Hijo es hacer la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que vemos? Que el Señor está mostrando cuál debe ser nuestra prioridad, qué debe ser lo más valioso o más importante en nuestra vida, y es hacer la voluntad del Padre. Pero el contexto nos indica que es hacer la voluntad del Padre aquí, y es compartir el Evangelio. Esa es la voluntad del Padre. Literalmente el versículo dice: yo os he enviado a cegar lo que ustedes no han sembrado. Yo los he enviado a recoger la cosecha que ustedes no hicieron, y la cosecha está lista. El Señor Jesús había, dice, encontrado alimento en ganar adoradores para su Padre. Eso es lo que llenaba de gozo a Jesús. La alimentación física queda con poca importancia, esa agua terrenal queda con poca importancia cuando realmente entendemos que hay algo mayor. Alguien dijo que en la vida conseguimos lo que buscamos. ¿Qué estaban buscando los discípulos? ¿Qué fueron a buscar? La comida. ¿Qué encontraron? La comida terrenal. ¿Qué estaba buscando Jesús? ¿Qué buscó la mujer samaritana? El agua que sacia para la eternidad. ¿Qué estás buscando tú? ¿Qué estoy buscando? ¿Qué quiere Cristo? Que yo busque y lleve a las personas a tomar agua para vida eterna. Eso es lo que Dios quiere. Jesús dijo que su alimento no era hacer la voluntad, que su alimento era hacer la voluntad de Dios y llevar a cabo la obra que Dios quería que hiciese. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, los discípulos, al igual que esta mujer samaritana, no estaban entendiendo. ¿Por qué no estaban entendiendo? Porque lo terrenal les impedía ver las cosas eternas. Y ese es el peligro que hay para nosotros. No nos dejemos llevar por las cosas terrenales. Los afanes acá son muchos. No estoy diciendo usted no tiene que trabajar, no tiene que cuidar su familia, no estoy diciendo. Pero eso no es su prioridad. Su prioridad es que compartamos del Señor. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Esto muestra más que ellos no entendían. Jesús les estaba diciendo: levanten los ojos, miren la cosecha. Faltaban 4 meses para la cosecha del trigo. O sea que Jesús no estaba hablando de esa cosecha. Y le dice: ya está lista la cosecha. En su presencia, en su preconocimiento, Jesús sabía que porque aquella mujer había confesado y creído en Cristo, venía una cosecha abundante. Los samaritanos se vestían con vestiduras blancas y gorros blancos. Y él les decía: levanten los ojos, miren todos los que vienen, que están listos para ser cosechados. Igual hoy en día hay una cosecha que está ahí. Y Dios nos ha puesto a nosotros para que nosotros seguemos. ¿Cuál es el resultado de la obediencia? Versículo 39. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de esta mujer. Versículo 41. Y creyeron muchos más por la palabra de Cristo. Esta mujer lanzó el anzuelo, pero Dios fue quien los pescó, y Dios fue quien los trajo, y Dios fue quien los afirmó. Eso es lo que Dios desea para nosotros también. Esa es la tarea de la iglesia. Ese debe ser mi enfoque. Y quiero terminar con unas conclusiones. Primero dice: la obra es de Dios, yo soy solo un instrumento. Yo soy un instrumento. Pero dentro de eso, que los prejuicios, temores, paradigmas no sean una barrera para compartir la palabra de Dios. Porque no es cualquier cosa lo que llevamos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Debemos pedir a Dios que nos guíe a aquella persona que Él está preparando para arrepentimiento y para que crea en Jesús. Aprovechemos cada oportunidad donde estemos.
La necesidad más grande de toda persona es Cristo. Usa su necesidad, sea material, física, para presentarles a Cristo. De nada sirve solventarles su necesidad física si su alma se perderá y no conocerán a Dios. Piensa espiritualmente, y eso es algo que quiero que se lleven. Piensen espiritualmente, que tu comida sea hacer la voluntad de tu Padre Celestial. Que esa sea tu comida, y es compartir el Evangelio. El Evangelio es el que tiene poder para transformar a las personas. La cosecha está lista, mi tarea es predicar, y es Dios quien afirmará la fe en cada corazón. Vamos a orar. Amado Padre, agradecemos por poder ver en tu palabra, Señor, el amor y tu gracia. Señor, cuántos prejuicios hay en nuestra vida, cuántos temores, cuántos conflictos que nos impiden predicar el Evangelio. Señor, las necesidades de este mundo son perecederas, pero la necesidad de vida espiritual es una necesidad para la eternidad, y sacias el corazón y el alma de aquellas personas que te conocen. Señor, permítenos ser como esta mujer samaritana, que en primer lugar creyó, pero en segundo lugar predicó, testificó. Señor, permite que esta iglesia pueda ser una iglesia evangelista, Señor, una iglesia que hace tu voluntad, que alcanza personas para Cristo. Y por qué no, Señor, que levantes una mujer samaritana por la cual este pueblo pueda ser alcanzado, Señor, por lo cual Choluteca pueda ser alcanzado, Señor. Permítenos, Señor, que tengamos hambre de las almas, Señor, que puedan conocerte. Y si hay una persona, Señor, que se ha dado cuenta hoy que sus prioridades si no eres tú su prioridad, Señor. Si se ha dado cuenta que está poniendo su confianza y se está llenando de muchas cosas vanas que sacian temporalmente, Señor, que hoy pueda pedirte perdón y hoy pueda creer en ti como su único Dios y Salvador. Obra para vida eterna, Señor. Concédele agua para que no tenga sed jamás, Señor. Y gracias por todos aquellos que nos has salvado y nos has permitido beber de esa agua, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.